Hola, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de dibujo. Como sabéis, por la ventana de comunidad he pasado una operación recientemente y gracias a Dios pues ha salido todo bien y sigo con todas mis capacidades creativas. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial en colaboración con Ullón. Me han mandado una serie de productos que la verdad me han parecido fantásticos y han tenido la delicadeza de contar con un canal tan pequeño para hacer una review de sus productos, lo cual la verdad es que es digno de gratitud. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar y os explico un poco de qué va todo esto. Bueno, pues como os comentaba, Ullón se puso en contacto conmigo y me pidió una review de sus productos, en concreto de la serie X, que son 3 tablets muy bien diferenciadas y que hay que explicar muy bien el sentido que tiene cada uno de ellos. Estoy abriendo en este caso la Inspiroi H420X, que es la más pequeñita de las 3. Tiene una pantalla de dibujo enfocada a dibujar con un móvil. Veréis el tamaño tan chiquitito que tiene y esas 4 marquitas lo que marcan es el espacio de dibujo. Aunque os parezca pequeño, los que estáis acostumbrados a dibujar con el móvil, con el dedo y demás, si no tiene ningún tipo de lapicero, vais a disfrutar bastante con este producto porque es un cambio bastante sustancial a la hora de dibujar con un móvil. Simplemente el producto es esta tablet y esa ranura USB que habéis visto para conectar un cable directamente al móvil. No tiene más instalación que esa. Es plug and play, simplemente lo pones y el móvil detecta directamente la tablet. Eso sí, bueno, tiene que tener las especificaciones de Android que viene en la página de Ullón. Como veis, aparte de la tablet viene el cable USB con un adaptador OTG ya directamente a USB-C para poder conectarlo a vuestro móvil directamente. Y aparte viene esa pequeña bolsita. Este es el cable que se instala directamente a la tablet. Y el otro extremo es el que viene con el OTG para poder conectarlo o a un ordenador o a una tablet o a un móvil Android. Aunque yo en este caso, la verdad es que como es tan chiquitita y para llevarla a cualquier lado a la tablet, la podéis utilizar en otras superficies, pero se adapta perfectamente a la ventana del móvil. Ese es el OTG, que directamente es un USB-C y directamente lo podemos instalar en nuestro móvil. Aquí viene el lapicero que pues bueno, cumple los estándares de calidad de Ullón que he visto en otros productos en cuanto a ligereza, 2 botones y presión y soporte de inclinación. Es muy ligero, muy cómodo, el agarre está muy bien con esa zona de goma y como de costumbre pues perfecto. Y es una cucada, la verdad, es que es tan chiquitita que es un producto que desde luego me voy a quedar. El único problema es que para girarla, o sea, si pones en horizontal la tablet el móvil no lo va a detectar, tienes que girar el lienzo en el móvil y el móvil entero. Pero bueno, es normal, o sea, tampoco se le puede pedir mucho más. Te viene con el típico gancho para poder quitar las puntas y poderlas cambiar en el lapicero y con puntas de sobra para... ¿Veis? Se presiona, se quita la punta y se instala una nueva punta. Eso en todos los productos de Ullón es lo mismo, ¿vale? Hasta que hay un pequeño clic y ya está, ya estaría instalada, es tan fácil como eso. Pero bueno, no se suelen desgastar mucho estas puntas, ¿vale? Y bueno, no te viene nada más, pero es que tampoco necesitas más, pero es un producto ideal pues para firmar, para tomar notas manuscritas en el móvil, una pasada, la verdad que lo recomiendo. Sobre todo por el precio también, porque es un precio súper accesible para todo el mundo. Y lo bueno es que vais a poder, por ejemplo, utilizar el Infinite Painter sin ningún tipo de problemas. Sigo sin poder descargarme la aplicación de Ullón de dibujo. No sé si es que en la región europea no está disponible, pero bueno. Podéis seguir mis tutoriales de Infinite Painter perfectamente con un móvil y esta tablet. Y
creo recordar que son 24 euros, 24 dólares lo que cuesta. Y fijaos, o sea, es que ha sido simplemente instalarla y directamente ponerme a dibujar. Es que no he necesitado más. Y el Infinite Painter en la versión móvil tiene todas las características de la versión del iPad. O sea, es una auténtica maravilla. Si estáis acostumbrados a dibujar en móvil, lo que he sacado en conclusión con estas tabletas de Huion, aparte de que es un precio hiper increíble de barato, es que nos va a servir para aprovechar nuestros dispositivos que no están adaptados al dibujo. Es decir, si tenéis un móvil que no tiene un lapicero para dibujar, una tablet que no tiene un lapicero para dibujar o un ordenador que no tiene un lapicero para dibujar, cada una de estas tablets se va a poder adaptar a estos dispositivos y vais a poder trabajar con ellos perfectamente. El único hándicap, que como sabéis, vais a tener que mirar la pantalla y dibujar en la tablet. Yo estoy acostumbrado, he dibujado muchísimos años de esta forma. Se puede hacer, es cuestión de acostumbrarse, pero eso ya va en cada uno de vosotros. Yo desde luego lo recomiendo. Por calidad-precio es imbatible, está genial. Aquí os pongo un pequeño... un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con el móvil, viendo los trazos que hago en la tableta y lo que estoy desarrollando en el móvil. Como veréis, es una auténtica maravilla, es una pasada. Una vez te acostumbras, es que es como todo, es lo que os digo, o sea, no todo el mundo puede tener un iPad o un iPad Pro o una Huion 13, o sea, pero eso... Lo bueno que tiene esta marca es que democratiza un poco el dibujo para todo el mundo. O sea, creo que se puede hacer un dibujo con la misma calidad con este sistema que con otros sistemas más caros. Yo os lo digo, y en la industria hay muchísima gente que trabaja con este tipo de tablets. Y yo he trabajado muchísimos años con este tipo de tablets. Y bueno, pues hombre, a lo mejor no es lo más cómodo a la hora de dibujar para alguien que está iniciándose, pero una vez te acostumbras, en la industria hay muchísimas empresas que trabajan con este tipo de tablets y la calidad-precio que ofrece Huion era impensable hace unos años. Así que me parece brutal el poder hacer esto con el móvil, llevártelo en un bolsillo esta tablet, llevártela a cualquier sitio, al pueblo, a donde sea, a un viaje, llevarla en el bolsillo y estar en el metro o en un tren dibujando, me parece una maravilla, o en el avión, me parece una maravilla, o en una terraza o donde tú quieras, me parece una auténtica pasada. Y para los niños, para empezar a dibujar, genial. Y luego lo que os digo, que podéis firmar documentos, podéis tomar notas a mano, que muchas veces pues lo hacen más rápido y demás, y yo qué sé, no sé, la verdad es que me parece un producto que por calidad-precio me parece muy recomendable. Y ojo que las otras dos tablets, mirad también los precios que os pongo en la descripción, porque no son para nada descabellados. La más grande tiene una superficie más ideal para trabajar con ordenador y es una superficie que hace unos años pues costaría muchísimo más, por lo menos 10 veces más de lo que cuesta actualmente. Así que bueno, no hay excusas para no adentrarse en el mundo del dibujo digital. Y como veréis, pues lo bueno que tenemos es que podemos adaptar dispositivos que no están configurados para dibujar rápidamente y de una forma sencilla y tener nuestro espacio de dibujo en cualquier sitio. Como veréis en el móvil, yo tengo un soporte que me viene muy bien para trabajar, un pequeño soporte que compré online y me ha servido de modo de atril para hacer el vídeo, y la verdad es que está muy chulo y no cuesta mucho dinero.
Bueno, pues esta es la segunda tablet, la H580X. Tiene una superficie superior. Y si la primera tabla, la 420X, estaba inspirada en los móviles, esta segunda está inspirada en las tablets Android, ¿veis? Viene aquí, bueno, lo de Uion Sketch ya os digo que es que no sé por qué no lo puedo descargar. Pero bueno, básicamente esta segunda tablet tenéis que tener claro que bajo mi punto de vista está inspirada para las tablets Android, ¿de acuerdo? Y en concreto, tablets Android que no tengan un soporte para ningún tipo de pincel, de pen, para poder dibujar. Entonces, si tenéis una tablet Android potente que soporte, por ejemplo, el Infinite Painter o el Clip Studio Paint y demás, os la recomiendo, porque la vais a transformar en una herramienta de dibujo con esta tablet. Tiene una superficie, como veréis, que se adapta a lo que es una pantalla de una tablet de unas 10 pulgadas, 9,7 pulgadas, y tiene botones configurables, aparte de la entrada del USB, tiene botones, perdón, configurables no lo sé. He podido ver que funcionan, pero no me he puesto a configurarlos, pero funcionan, es decir, se puede hacer zoom, se puede hacer determinadas cosas con los botones que lleva la tablet. Es una pasada, ¿verdad? Aquí te vienen unas pequeñas instrucciones. También se podría utilizar en un ordenador, es decir, que esta tablet la podéis adaptar tanto al ordenador como a una tablet Android. Y bajo mi punto de vista tiene una superficie lo suficientemente amplia para ambos dispositivos. Viene en este caso el típico soporte del pincel con las puntas dentro, el cable USB que tiene una medida suficiente como para trabajar sin ningún tipo de problema. Como veis, es tan fácil como conectarlo a nuestro dispositivo. No tiene una toma de electricidad. O sea, es que es tan fácil como conectar un solo cable. Y en este caso te vienen dos OTGs. Y me he fijado que está genial porque vienen dos adaptadores. El USB-C normal y el USB antiguo. De hecho, en el vídeo vais a ver que trabajo con una tablet antigua, una Samsung del 2012 con el OTG antiguo. Es decir, que si tenéis una tablet funcional antigua que todavía sigue funcionando, vais a poder trabajar con ella. Como os digo, son tablets de aprovechamiento. Bajo mi punto de vista, son tablets para ahorrar y para aprovechar nuestros dispositivos y poder dibujar con una calidad de trazado perfecta con dispositivos que no solemos utilizar para dibujar. Con lo cual, pues el contenido que he creado en mi canal os va a servir, por ejemplo, el Infinite Painter o los vídeos que he dedicado al Krita y demás en el ordenador, os van a servir perfectamente con estos dispositivos. Vais a poder empezar a trabajar y de una manera muy profesional con estos dispositivos. La verdad es que me parece una idea excelente. Por el precio, insisto, que tienen estos dispositivos, me parece una manera de ahorrar y de reciclar nuestros dispositivos genial, la verdad. Es una gran idea. Fijaos, simplemente pongo el OTG en mi Samsung, el Infinite Painter que me descargué. Eso está hecho con la tablet, ¿vale? Con la tablet de Uion. Veréis que los trazados son perfectos y eso estoy utilizando los botones de la tablet. O sea, no sé para qué sirve cada uno, pero sí que funcionan en la tablet y los ha detectado directamente. Y bueno, pues todas las funcionalidades típicas del Infinite Painter que os explico en mis tutoriales, pues las tenéis perfectamente utilizables. Entonces se me ocurren que hay infinidad de tablets Android súper potentes que no tienen un lapicero para poder utilizarlas y que les podéis sacar un provecho increíble con estas tablets, la verdad. Y aparte, lo que os digo, que cualquiera de ellas puede servir tanto en móvil como en ordenador como en tablets Android. Así que creo que es una inversión muy buena. Muy buena por este precio. La verdad es que me parece increíble. Increíble lo que se está llegando a este tipo de compañías como Uion, lo que están llegando a hacer de cara a los usuarios con productos de muy buena calidad-precio, muy buena calidad-precio, insuperables diría. O sea, me parece una auténtica maravilla, la verdad.
Bueno, y llegamos a la H610X, la joya de la corona. La tablet más grande, con una superficie de dibujo más grande que el resto, quizá más enfocada pues, a pantallas superiores de un portátil, de un ordenador. Y bueno, la verdad es que no decepciona por esos $60 o 60 euros. Tienes una pantalla, la verdad es que muy muy grande, que como os digo, hace unos años valdría 10 veces más. Fijaos qué superficie tiene y qué grosor. O sea, son pantallas que se pueden transportar porque son súper ligeras. Y bueno, ha sido súper fácil bajarme los drivers de la página de Ullón y ponerme a trabajar súper rápido con ella. El cable, como veis, también tiene bastante longitud, suficiente, vamos, más que suficiente para un ordenador, y súper sencillo, sin carga adicional, simplemente es conectarlo al ordenador, ya se carga directamente con el ordenador. Bueno, decir que los 3 lapiceros no tienen batería, son directamente para utilizarlos. O sea, es lo más sencillo y más increíble para empezar a trabajar en cuestión de minutos, la verdad. Viene con su manual y bueno, la verdad que no viene, bueno, viene también con su soporte, igual que la tablet anterior. Se echa de menos el típico guante, pero bueno, para este tipo de tablets la verdad es que no es tan necesario porque no tienen el brillo que tienen los monitores de dibujo y tampoco es tan necesario. Y la rugosidad de la tablet, pues la verdad es que está muy bien, da sensación de estar dibujando en papel y el lapicero, los 3 lapiceros son una auténtica maravilla, son iguales y funcionan perfectamente y vamos, cumplen perfectamente su función. Viene también con el OTG por si el ordenador portátil que tenéis solo tiene USB-C. Se puede adaptar el USB normal al USB-C, es decir, tendréis esas 2 posibilidades. Yo en mi caso sí que lo necesito para mi ordenador. Bueno, como os decía, me descargué directamente de la página de Ullón los drivers y en cuestión de minutos, aunque ya lo detectaba directamente el ordenador, pues bueno, por si queréis configurar las teclas y demás, las teclas de la tablet, pues os bajáis los drivers, que no se tarda nada y perfecto. La verdad es que no me causó el más mínimo quebradero de cabeza descargarme los drivers y sin ningún tipo de problema, la verdad. Este es el aspecto que tiene y, como os digo, pues nada, muy sencillo de utilizar. Bueno, y aquí probando el Sketchbook, un clásico del canal, que como sabéis en el ordenador funciona muy bien. Y nada, simplemente esas son las teclas que no las configuré, pero como veis funcionan perfectamente, el teclado de la tablet. Y nada, y acto seguido pues me puse a hacer unos garabatos para que veáis cómo funciona.
Bueno, pues como conclusión al vídeo, pues deciros que no puedo por más que recomendaros los productos que me ha mandado Ullón. Pero creo que es fundamental que entendáis a qué va dirigido. Es decir, yo, bajo mi punto de vista, va dirigido a utilizar productos que tenemos, dispositivos que tenemos por casa, que no le estamos sacando el partido a la hora de dibujar con ellos, pues porque no están acondicionados, y por un precio de derribo tenemos un producto de alta calidad al que nos vamos a tener que acostumbrar, porque es la forma de dibujar antigua, de mirar el monitor y dibujar en la tablet, que en mi caso no tengo ningún tipo de problema, y si sois de la vieja escuela como yo no lo vais a tener. Pero es una manera de reciclar dispositivos, los pueden utilizar nuestros hijos, los podemos utilizar nosotros también de cara a productividad, firmar documentos, tomar notas a mano, y me parece imbatible. Es decir, sobre todo la tablet chiquitita, la más pequeña, la del móvil, me parece una pasada. O sea, es algo que podría tener cualquier persona y podría utilizar para tomar sus notas manuscritas en el móvil, y que puede transportar en un bolsillo sin ningún tipo de problema, porque es que es tan fácil como ponerle un cable, o sea, tan fácil como eso. Y creo que son productos de una calidad-precio excepcional, y tengo que darle las gracias a Ullón por haberse fijado en un canal tan chiquitito como yo y haber tenido la delicadeza de esperar a la review, debido a la situación a la que me he visto envuelto, de, como os he dicho, de tener que someterme a una cirugía un poco importante, ya os contaré, y que gracias a Dios ha salido todo bien, y solo puedo darle las gracias. En cuanto a puntos negativos, pues que no os acostumbréis a dibujar directamente mirando la pantalla y demás, pero eso ya va en cada uno de vosotros. Yo sí que los veo productos recomendables, baratos, y que hacen accesible el dibujo a cualquier persona, y eso me parece una pasada, me parece genial. Y por los precios que veréis, que me parece que son muy ajustados. Bueno, os dejo abajo la canción de este vídeo. Gracias a los que me habéis esperado, gracias por el apoyo que me habéis brindado y el cariño que he notado. Justo antes de la operación he notado mucho calor de mucha gente que se preocupaba por mí, y la verdad es que soy una persona muy afortunada. Así que bueno, la canción espero que infunda esperanza en estos tiempos, y nada, os animo a seguir luchando, a seguir peleando por vuestros sueños y a seguir siendo felices y haciendo el bien a los demás. Un abrazo muy fuerte a todos dibujantes, a seguir dibujando.